Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Petr Drulák, ex viceministro de Asuntos Exteriores de la República Checa y también ex embajador en Francia, quien ahora trabaja como profesor de política internacional. Así que, bienvenido al programa por primera vez. Gracias por invitarme, Glenn. Y recientemente escribiste un artículo titulado Derechos Humanos, Política Exterior, Perspectiva Escéptica. Supongo que la premisa del artículo es que, después de la Guerra Fría, toda la política exterior parece estar organizada en torno al principio de los derechos humanos. Y también para tu país, ya que estuviste de nuevo en la cúpula del gobierno en la República Checa. Supongo que eso resonaría bastante bien allí, dado el tiempo bajo el comunismo y la idea de que la democracia liberal debería tener un papel central en la política exterior. Pero argumentas que a pesar de que hay esfuerzos genuinos por parte de muchos políticos para elevarse por encima de la política de poder y ofrecer cierto universalismo para unir al mundo, no estás tan seguro. Y tienes, creo, un escepticismo saludable sobre los defectos de este enfoque, de imponer un enfoque excesivo en los derechos humanos en la política exterior. Me preguntaba si podrías desarrollar el argumento en cuanto a por qué es así. Sí, sabes, en realidad siempre he tenido sentimientos encontrados sobre la política exterior basada en los derechos humanos. Porque por un lado, consideraba que era una buena idea ayudar a las personas de otros países a vivir con dignidad, a mejorar su dignidad. Por otro lado, también era consciente de que la política exterior de derechos humanos suele ser bastante parcial, especialmente cuando hablamos de la política exterior de derechos humanos occidental y de la política exterior de derechos humanos que realmente ha practicado el gobierno checo, en el sentido de que solo se critica la situación de los derechos humanos en países que de alguna manera se consideran rivales geopolíticos. Y no criticas los abusos de derechos humanos en países que consideras amigos. Así que desarrollé un concepto de política de derechos humanos que sería más justa, que sería más equitativa en el sentido de que si realmente nos importan los derechos humanos, también deberíamos preocuparnos por los derechos humanos de las personas que viven en países que consideramos amistosos, especialmente en países democráticos, porque no solo los regímenes no democráticos tienen problemas de derechos humanos. En muchos regímenes democráticos también existen cuestiones de derechos humanos. Quiero decir, en los últimos años es evidente, pero incluso hace 10 o 20 años ya era evidente. Así que hubo mi primera impresión. La segunda impresión fue, en realidad, que si realmente quieres ayudar a las personas que viven en el extranjero y que pueden sufrir, es mejor adoptar un enfoque diplomático respecto a los derechos humanos. No este enfoque de megáfono, no hablar con altavoz sobre los derechos humanos, no predicar sobre los derechos humanos, sino más bien, de manera diplomática, dialogar con el gobierno de forma sensible, respetando su soberanía. Esa era básicamente la idea. Esa era la idea de cómo rehacer el frente de los derechos humanos. Además, la idea en realidad no tuvo mucho éxito. Hubo mucho debate público en Chequia en 2014-2015, pero en realidad me encontré con algo así como un complejo de derechos humanos. Tienes el complejo de las ONG, los medios de comunicación y luego los intereses extranjeros. Descubrí, de hecho, que la política exterior de derechos humanos está muy vinculada a los intereses de Estados Unidos. Eso era algo que siempre había sospechado, pero cuando lo vi en la realidad, me sorprendió mucho cómo la política exterior checa de derechos humanos está subordinada a los intereses geopolíticos estadounidenses. O, para ser más específico, a los intereses de ciertos sectores del Deep State estadounidense. Porque quiero decir, en Estados Unidos siempre hay varias corrientes de pensamiento, incluso dentro de la administración, dentro de cualquier administración.
Así que el problema de la política de derechos humanos checa era su orientación neoconservadora, en el sentido de que realmente se utilizan los derechos humanos como un arma contra los regímenes que no te gustan. Si quieres desestabilizarlos, si quieres ponerlos bajo presión, entonces sacas a relucir los derechos humanos. Y obviamente quiero decir, si lo miras, no es solo la experiencia checa, es la experiencia de otros países occidentales. ¿Sabes? Es casi un manual de política exterior basada en los derechos humanos. Sacas el tema de los derechos humanos contra los países que son tus rivales, y nunca lo haces con los países con los que quieres desarrollar relaciones decentes. Así que esa fue básicamente la experiencia sobre la que intenté reflexionar en el artículo al que te refieres. Normalmente, cuando mencionamos conceptos como el universalismo de los derechos humanos, parece, a primera vista, que tiene ideas sólidas. Es decir, todos compartimos los mismos valores humanos. Esto nos permite tener un punto de encuentro común que nos eleva por encima de la política de poder. El universalismo también entra en conflicto con la soberanía. Es decir, cada vez que hablamos de valores universales, se asume que también debemos proteger a otros pueblos. Esto se vio también después de la Revolución Francesa. No pasó mucho tiempo hasta que acudieron en ayuda de otros pueblos. Se puede decir lo mismo de la Revolución Bolchevique, acudir en ayuda de otras personas, y ahora también con los derechos humanos, independientemente de lo buenas que sean estas ideas. Y a menudo me encuentro en una especie de dilema, porque, por un lado, no creo que uno deba abrazar el relativismo moral. Quiero decir, no deberías comparar los derechos humanos en Arabia Saudí con los de Europa Occidental o Europa. Sin embargo, el problema es que se convierte en una calle de sentido único. Si dices que los derechos humanos son esencialmente un principio que te permite disminuir la soberanía de otro Estado, solo va en una dirección. Como sugieres, se ha vuelto muy selectivo. Pero, ¿crees que esto se está volviendo aún más selectivo o está desapareciendo? Hoy, cuando veo la política exterior de derechos humanos de los países que aún intentan aplicarla, me parece que esta política ha perdido toda credibilidad, porque ya sabes, es tan parcial y en realidad no presta un buen servicio a las personas a las que debería ayudar, ni tampoco al propio concepto de derechos humanos, porque es tan evidente que es una herramienta política que está desacreditada. Cuando hablamos de derechos humanos en la política exterior, siempre se trata de intentar cuadrar el círculo, porque siempre existe esta idea de soberanía, que creo que debe ser respetada. Para mí, es uno de los pilares fundamentales del actual orden internacional. Y luego, como bien has señalado, está esta idea de universalismo. Cuando se habla de universalismo, en realidad hay dos maneras de abordarlo. Existe un universalismo de arriba hacia abajo y otro de abajo hacia arriba. El universalismo de arriba hacia abajo es algo que está bastante cerca de nuestra tradición religiosa. Tienes una especie de revelación, y esa revelación te dice cuáles son los derechos que deberían ser compartidos por todos. Ese es el enfoque tradicional occidental. Y este enfoque occidental, en realidad, no es necesariamente apreciado por personas que provienen de tradiciones espirituales y culturales diferentes. Así que ese es el enfoque de arriba hacia abajo. Aunque al principio era religioso, ahora el liberalismo es una especie de nueva religión. O el progresismo liberal es una especie de nueva religión que utiliza el mismo modelo de pensamiento. El contenido es diferente, pero el modelo de pensamiento es el mismo. Para mí, el universalismo abajo hacia arriba es mejor. Significa que estas ideas universales, o las ideas que son compartidas por todos, realmente surgen de un diálogo. Así que, básicamente tienes la diplomacia al principio, y como resultado de esta diplomacia, surgen ideas y conceptos que puedes considerar aceptables para todos.
Pero con la política exterior basada en los derechos humanos, no estamos en ese punto. Quiero decir, seguimos en este enfoque de arriba hacia abajo, que es difícil de aceptar para Oriente Medio, para los chinos, para los indios. Aunque la India sea democrática, no necesariamente comparten nuestro concepto de derechos humanos. Así que me parece que, para aquellas personas que realmente se preocupan por los derechos humanos, deberían empezar a trabajar seriamente desde abajo, en un diálogo, e intentar desarrollar conceptos con los que otros países, no solo los países occidentales, puedan realmente convivir. Me gusta ese concepto de no ir de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, porque si es un valor o una idea compartida, entonces se puede construir sobre ello. El problema es que a menudo observo este enfoque de los derechos humanos. Pienso en el Reino Unido en los años 90, cuando Tony Blair y sus asesores, como Robert Cooper, empezaron a cuestionar todo el principio de Westfalia. Hablan de internacionalismo liberal. Cooper incluso escribe un libro sobre el imperio liberal. Y de nuevo, cuando es de arriba hacia abajo, supongo que el punto principal era que los derechos humanos debían trascender la política de poder, pero en cambio se convierten en un instrumento, es decir, los países a los que puedes atacar si simplemente te refieres a los derechos humanos. Supongo que después de un tiempo, esto empieza a desgarrar los valores. Por ejemplo, en el momento en que de repente Estados Unidos empieza a hablar de abusos a los derechos humanos en Venezuela, estoy seguro de que hay violaciones de derechos humanos y críticas razonables a la democracia. Pero cuando sacan este tema, casi se pueden oír los buques de guerra zarpando del puerto. Esta es la asociación que se ha creado. Cada vez que hablamos de derechos humanos, suena como si nos estuviéramos preparando para la guerra. Pero ¿cómo se puede tener una... ¿Cómo se evita tirar, supongo, al bebé con el agua sucia? Porque nos dijeron que debíamos estar muy enfadados por un genocidio en Xinjiang, en China. Pero realmente no parece ser un genocidio. Por otro lado, parece que hay un genocidio real en Gaza, pero de eso no deberíamos preocuparnos. Y es lo mismo que ocurrió con Kosovo. Ellos debían tener su independencia por el sufrimiento, pero en Crimea no. Así que, de alguna manera, esto nunca parece ser un conjunto de reglas coherentes. Entonces, debería simplemente abandonarse por completo. Porque en el pasado, la seguridad solía centrarse en el Estado. Después de la Guerra Fría, empezamos a decir que la seguridad debía centrarse en el individuo. Pero, ¿tiene algún futuro la seguridad humana en el que pueda desvincularse de la política de poder? Yo tendría mucho cuidado con desvincularse de la política de poder. Quiero decir, la política como tal siempre está de algún modo ligada o contaminada por el poder. Y como bien has señalado, el problema con los derechos humanos es que esa bonita idea, que se suponía debía trascender la política de poder, se convirtió en una simple herramienta de la política de poder, lo cual es en realidad el peor resultado posible. Porque ya sabes, entonces te encuentras en un estado de hipocresía total. Si tienes a alguien que es un político de poder honesto, dirá, no me importan los derechos humanos, me importa el poder. Sí, puede ser duro, pero es abierto y directo. Pero si tienes a personas como Tony Blair, o en realidad en Chequia, Václav Havel, que fue el símbolo de la política exterior de derechos humanos, y escuchas sus sermones, y luego los ves siendo en realidad practicantes o herramientas de la política de poder, entonces es bastante repugnante, tengo que decirlo. Y esa es de hecho la tragedia de Václav Havel, porque fue una persona bastante valiente en los años 80. Y luego, en los años 90 se convirtió en víctima, en realidad, de esta práctica de la política de poder bajo el pretexto de los derechos humanos. No estoy seguro de hasta qué punto era consciente de ello, pero lo hizo. Y cada vez que hablamos de relaciones internacionales, creo que nunca debemos olvidar la diplomacia. De hecho, deberíamos empezar por la diplomacia. Y ahora vemos que los países occidentales,
al menos los países de Europa Occidental, no son capaces de llevar a cabo la diplomacia. Lo vemos en el caso de Rusia. La crisis entre Rusia y Ucrania, en cierta medida, o en gran medida, fue en realidad causada por la negativa de Europa y Estados Unidos a entablar una diplomacia con Rusia, porque Rusia llevaba muchos años pidiendo soluciones diplomáticas. Se les negó. Y el propio rechazo, diría yo, del concepto de diplomacia se refleja en esta política exterior basada en los derechos humanos. Por supuesto, puedes hacer cosas buenas por personas en el extranjero si realmente te importa su destino y sientes que sufren y que no deberían sufrir. Pero si lo haces sin diplomacia y eliges el camino de la prédica, no haces nada por ellos. Puede que hagas algo para obtener tu propia autosatisfacción moral. Qué bueno eres por preocuparte por ellos. Pero no haces nada práctico, porque porque los gobiernos al otro lado se sentirán necesariamente ofendidos. Y no querrán que se ni ve actuando bajo presión. Bajo la presión en Occidente, te puedes pasar tus crímenes y también en escribir. Así que para mí, el punto de partida siempre es la diplomacia. Ya sea que hablemos de cuestiones de guerra y paz, que era el tema tradicional de la política internacional, o de derechos humanos, hay que empezar por la diplomacia. Y entonces, creo que se pueden hacer muchas cosas sensatas. Si renuncias a la diplomacia, entonces puedes tener guerra, o puedes tener una guerra fría, o aislamiento, o el hecho de que tus súplicas, y puede que sean razonables, sean ignoradas porque se te ve como alguien entrometido, hipócrita, y que en realidad no mezclas. A partir de la literatura académica, me pareció fascinante que desde los años 90 se empezara a hablar de la Unión Europea y la OTAN como agentes socializadores. Y esto fue en parte debido a la experiencia en Europa Central y del Este. Es decir, si los países querían unirse a la UL y a la OTAN, tenían que cumplir ciertos criterios basados en la buena gobernanza. Y entonces adoptaron esta idea. Oh, somos socializadores. Pero bajo esta premisa, la diplomacia adquiere una forma muy diferente, porque tradicionalmente tienes dos estados, interactúan. Estos son mis intereses, este es mi interés, esta es mi preocupación de seguridad, nuestra preocupación de seguridad. Y entonces se puede llegar a un entendimiento mutuo. Se encuentra un compromiso, algo que eleva los intereses y la seguridad de ambos. Pero en la era de los socializadores liberales democráticos, a menudo vemos que esto adopta un formato de sujeto-objeto o de profesor-alumno, donde, como has dicho, en el caso de Rusia, por ejemplo, lo que a menudo parece que les molesta es que cada vez que los europeos se acercaban a ellos, siempre era como un maestro civilizatorio. Es decir, venimos aquí a transmitir nuestra buena civilización. Y en esta relación, todo es aceptable con concesiones unilaterales, porque no tenemos valores malos y valores buenos para encontrar un punto intermedio, porque todos son valores. Siempre tiene que haber una parte adoptando la posición de la otra. Y esta es una forma muy difícil de hacer diplomacia. Si dejas de escuchar al oponente y su único trabajo es aceptar lo que les ponemos delante, y además, si se resisten, ya no queda espacio para el compromiso. Porque, ¿por qué el bien haría un compromiso con el mal? No se supone que deba ser así. No estoy seguro. ¿Ves tú alguna otra manera en la que este humanitarismo de los derechos humanos socave la diplomacia, basándote también en tu experiencia en el gobierno? Quiero decir, creo que has recordado correctamente el concepto de socialización, porque en realidad es todo lo contrario a la diplomacia. Siempre es jerárquico. Siempre que se habla de socialización, se asume que hay una comunidad y alguien que está fuera de la comunidad. Y la comunidad es la guardiana de los valores, y quienes están a punto de entrar se supone que deben adoptar esos valores.
Así que no es una asociación igualitaria. Y desde los años 90, y esa es precisamente la experiencia centroeuropea desde los años 90, los centroeuropeos realmente aceptaron este modelo de relación con la UE y la OTAN. Socialización, en el sentido de que estos son los clubes a los que los centroeuropeos querían pertenecer, y la entrada al club en realidad no se negocia. En realidad, no se trata de negociación o diplomacia, se trata de adopción y adaptación. Lo único que se puede negociar es la velocidad con la que adoptas todas estas normas. Y me parece que los países occidentales, los países de Europa Occidental y Estados Unidos, adoptaron en realidad la misma actitud hacia el resto del mundo, porque creían que sería como Europa Central. En Europa Central, en realidad, funcionó hasta cierto punto en los años 90. Y luego, ya sabes, después de 20 años, después de esas revoluciones de 1990, de repente tienes a personas como Orbán, que al principio era alguien convencido de que esa socialización estaba bien. Él formaba parte de ello. Pero luego se cansó porque en los años 90 él creía, vale, tenemos que aprender algo, pero después seremos iguales y seremos tratados como iguales. Y descubrió que Occidente nunca lo trataría como a un igual. Y él insistió en ser igual. Y eso es un problema, en realidad. Es un problema entre Hungría y la UE y la OTAN. Así que me parece que la perspectiva occidental sobre la política mundial y el ámbito de socialización, donde otros imitan los modelos de sociedad y de derechos humanos estadounidenses, franceses o británicos, está desfasada. Y de hecho, ya en los años 90 se reflejaba bastante mal. Pero en ese momento, los europeos aún podían creer que estaban en una posición de poder, de modo que realmente serían capaces de resultar atractivos para otros, de imponer estas cosas. Ahora, quizá no todos se han dado cuenta todavía, algunos no lo han hecho, pero mucha gente ha descubierto que Europa no está en esa posición, que no es cierto que el resto del mundo esté deseando ser como ellos. Y hay un número creciente de personas en Europa Central y del Este que realmente creen que no quieren ser como ellos. Y en este sentido, de nuevo, me parece que la única salida, o ahora Europa Occidental, está de algún modo estancada. Están estancados en Ucrania, están estancados en muchos asuntos, están estancados con el Pacto Verde, están estancados en sus relaciones con Estados Unidos, con China. Así que si quieren salir de este estancamiento, necesitan redescubrir la diplomacia. En realidad es bastante extraño porque, quiero decir, podemos considerar que la diplomacia moderna, Europa, es la cuna de la diplomacia moderna. No diría de la diplomacia en sí, porque por supuesto también tenemos experiencia diplomática de otros países y culturas, pero la diplomacia moderna, tal y como la entendemos, con ministerios de asuntos exteriores, embajadores, instituciones permanentes, eso es en cierta medida un invento europeo. Ahora, Europa en los últimos 20 años, o quizá 30 años, ha hecho todo lo posible por olvidarlo. Así que quizá todavía tengamos una chispa de esperanza de que Europa sea capaz de redescubrirlo, de volver a ello. Si no, es bastante sencillo, ya sabes, porque si los europeos no son capaces de hacerlo, entonces en realidad están condenados a ocupar una posición de irrelevancia y subordinación, porque no tienen recursos. En realidad, no tienen los recursos materiales para que su voz sea tan válida como imaginan. La única salida sería una diplomacia hábil. Sigo creyendo que los europeos deberían estar a la altura de la tarea. Pero por supuesto, si observas a los representantes europeos actuales que realmente hablan en nombre de Alemania, Francia, el Reino Unido, las instituciones de Bruselas, no se ve mucho motivo de esperanza. Por otro lado, tienes de nuevo a personas como Orbán, algunas personas en Polonia, en Eslovaquia, en otros países. Así que en este sentido, si estas personas ayudan a redescubrir la diplomacia, será bueno para los derechos humanos y la política exterior, que será menos intrusiva y podría ser respetada por otros. Pero también será bueno para la cuestión aún más importante de la guerra y la paz en Europa.
Sí, no, creo. Bueno, leí un libro, o al menos un capítulo, escrito por el antiguo o actual jefe del Banco Central de Hungría. Y él hacía el mismo comentario, que en los años 90, América y Europa Occidental eran la única opción, así que de alguna manera tenías que alinearte. Pero también existía la idea de que estos eran buenos modelos de gobernanza hacia los que reformarse. Pero luego, por supuesto, nunca llegarías a graduarte realmente de esta escuela de socialización, porque entonces tendrías que ser un igual. Pero ahora es mucho peor, porque ahora tienes alternativas. Así que, por ejemplo, en el caso de Hungría, ahora buscarán diversificar más su economía. Así, cuando los alemanes, por ejemplo, les presionen, necesitarán otros socios para poder resistir esa presión. En otras palabras, ya no se considera legítimo. Pero también escucho a diplomáticos de China e India que ahora están bastante confundidos por los europeos, porque siguen viniendo e intentando darles lecciones, aunque la distribución del poder ha cambiado enormemente. Así que sí, creo que hemos dicho, es una necesidad descubrir la diplomacia. Creo que ya sabes, probablemente lo que Europa necesita es un fuerte choque con la realidad. Desafortunadamente, puede que lleve mucho tiempo. Ya sabes, puede que aún pasen años, porque, quiero decir, personas como tú y otros, personas a las que invitas a tus diálogos, son claramente conscientes de ello. Pero los líderes europeos siguen siguiendo el guión de ser aquellos que son muy respetados por el resto del mundo, a quienes se escucha, de quienes se espera que sean modelos a seguir. Eso ya no es así. Aún así, diría que existe la posibilidad de algún tipo de reflexión. Pero no have Amber, Amber's Torsauer. Sabes, tenemos ejemplos históricos porque, especialmente en Europa Central o en China, estos fueron los países, Europa Central y Oriental y China, que experimentaron, en la segunda mitad del siglo XX, experimentos ideológicos muy inhumanos y brutales que estaban totalmente desvinculados de la realidad. Me refiero, por ejemplo, a la revolución cultural, el gran salto adelante, o los experimentos socialistas en la economía de Europa del Este. Checoslovaquia, de hecho, resultó gravemente dañada por estas cosas en los años 50 y 60. Y desde entonces, me parece que esta parte del mundo es al menos cierto sentido de la realidad, que no se debe ir en contra de la realidad, o al menos no demasiado. Y cuando miramos realmente a Europa Occidental ahora, lo que predican los alemanes, los franceses, los británicos, o lo que está haciendo la administración Biden, está tan estrechamente vinculado con aquellos experimentos peligrosos de la segunda mitad del siglo XX, que nosotros experimentamos que decimos claramente no. Sin embargo, esta voz sigue siendo bastante débil. E incluso en Europa Central, hay muchas personas que en realidad apuestan por Occidente, diciendo, bueno, todavía son bastante ricos. Será bueno para mi carrera, para mi negocio, para mi dinero si estoy de su lado. Y quizá todo esté condenado dentro de 20 años. ¿Qué? Lo que significa que tengo 15 años de oportunidad para hacerme rico, para ganar influencia. Así es como es. Aún así, de nuevo, sabes, me parece que todavía es posible realmente lograr algún cambio, que, con suerte, no es completamente irreversible lo que está haciendo Europa. Pero si dices que los chinos están confundidos por lo que hace Europa, no es ninguna sorpresa, porque, ya sabes, aprendieron una lección muy dura en los años 60 y 70 sobre experimentos ideológicos. Y desde entonces, en realidad son muy pragmáticos y racionales. Y esta política pragmática y racional es también una política que de hecho veo en Putin. Y cuando ven a Europa, que de hecho siempre han considerado como el faro de la razón, la racionalidad, la ilustración, etcétera, etcétera, y ven las posturas ideológicas extremistas que están totalmente desvinculadas de la realidad y que son defendidas por los principales líderes de Europa, deben de estar confundidos. Deben de estar confundidos. De hecho, yo también estoy confundido, ¿sabes?
porque como sabes enseño relaciones internacionales. Y cuando estas personas hablan de Ucrania, me da la impresión de que nunca han oído hablar del dilema de seguridad. El dilema de seguridad que de hecho se enseña en el primer semestre de los cursos de relaciones internacionales. Así que sí, y la política exterior de derechos humanos, lamentablemente, forma parte de ello, porque es parte de este delirio ideológico del que Occidente realmente ha sido víctima. Quería preguntarte cómo ves que encaja Ucrania en todo esto. Porque bueno, tienes razón en esto. Creo que el dilema de seguridad debería ser el primer enfoque siempre que se estudian las relaciones internacionales. Normalmente, así es como empezaría a impartir el curso. La premisa de todas las teorías políticas es, esencialmente, la realidad westfaliana, de que no existe una autoridad central internacional. Todos los estados compiten por su seguridad. Y, en esta competencia, los estados acaban en un dilema de seguridad, en el que inevitablemente, o al menos en contra de su voluntad, terminan en conflicto. Por eso la seguridad suele basarse en la idea de la seguridad indivisible. Se buscan formas de aumentar la seguridad de ambas partes. Pero lo que resulta tan extraño es cómo las ideologías han acabado borrando la realidad. Porque recuerdo que en los años 90 hubo mucho debate abierto sobre esto. El propio presidente Clinton, en 1994, dijo que, bueno, si ampliamos la OTAN, podríamos volver a dividir el continente. Los rusos se sentirían amenazados. Tuvimos embajadores, altos diplomáticos, diferentes políticos, hubo directores de la CIA, todos reconociendo esencialmente que sí, esto podría ser un gran problema. Si la seguridad se organiza en torno a una alianza militar en expansión, esto termina con un lado aumentando su seguridad a expensas del otro. Pero luego llegó, supongo, la parte ideológica, en la que dicen, bueno, la OTAN es una fuente de democracia y estabilidad. Así que en realidad, Rusia debería darle la bienvenida. Y si tiene algunas preocupaciones, bueno, no puede tener derecho de veto. Y esto se dice como si tuviera sentido. ¿Pero qué el país más grande de Europa no iba a tener derecho de veto o un asiento en la mesa? Porque si se les niega una voz institucional, solo les queda la opción militar. Y ves todo este debate a lo largo de los años 90 y 2000 simplemente con estos eslóganes ideológicos. Y por supuesto, en 2021 dijeron, denos garantías de seguridad o exploraremos la opción militar. Aún así, nada. Y luego hay una guerra. Y durante 3 años y medio, los líderes europeos, la mayoría de ellos, se han negado a sentarse con Rusia. Incluso ahora, que se está perdiendo la guerra, no tiene ningún sentido. Pero la lógica es, bueno, eran criminales y son malos, así que no podemos hablar con ellos porque podríamos legitimarlos. Dijiste que en algún momento se tendrá que forzar a reconsiderar esta posición. Pero, ¿ves que nos estemos moviendo en esa dirección? Porque las cosas van muy mal ahora. Si observas estos experimentos que los europeos han estado haciendo en los últimos años, está el experimento ucraniano y el experimento del Pacto Verde, que en realidad es muy peligroso. Quiero decir, el experimento ucraniano es muy peligroso desde el punto de vista de la seguridad militar, porque esta escalada o este impulso constante hacia la escalada que viene de Europa es malo, ¿sabes? Y realmente puede salirse de control, puede descontrolarse. Eso puede pasar. Por eso digo que es peligroso. Pero el Pacto Verde también es peligroso, desde otra perspectiva, porque es algo que realmente causa daño a las economías europeas. Así que mi expectativa sería que en algún momento la gente empezará a levantarse. Quiero decir que habrá presión pública para abandonar estas políticas. Otra política que considero muy peligrosa es la política migratoria. Me refiero a las puertas abiertas. Eso es algo que en realidad destruye Europa. Así que en realidad espero presión pública, que de nuevo vendrá desde abajo. Espero presión desde la base, que hará que los líderes reconsideren su posición anterior o los reemplacen por líderes que tengan ideas diferentes sobre qué hacer.
Ahora, si miras a Alemania, verás que el partido que es más fuerte en las encuestas de opinión es AfD, lo cual es un resultado bastante lógico y significa que los votantes alemanes están realmente hartos de lo que hacen los partidos del establishment, ya sean democristianos o socialdemócratas, porque todos siguen las mismas políticas insensatas sobre Ucrania, el Pacto Verde, la migración. Así que, en realidad, veo sigue siendo una mejor opción que exista presión democrática y que el sistema europeo sea capaz de respetar la voluntad democrática del pueblo. Por supuesto, también ves la otra tendencia, que es una completa supresión de la voluntad democrática del pueblo. Ahora mismo, es más en Moldavia o Rumanía donde se ve esta tendencia. Puedo imaginarme que harán lo mismo en Alemania, lo harán en otros lugares también. Entonces la alternativa, que yo diría que es la alternativa fea que se avecina, es la guerra civil. Sigo creyendo que la democracia europea, puede realmente salvar a Europa de la actual élite irresponsable. Así que esa sería mi expectativa, que habrá presión social, presión cívica, para hacer las cosas de manera diferente. No en el sentido de que la opinión pública esté completamente informada o tenga ideas claras, pero puede que realmente surjan personas que intenten cosas distintas. Me refiero, por ejemplo, a Trump en Estados Unidos. Él no es realmente una panacea. Hace muchas cosas que considero muy controvertidas, pero de vez en cuando ves a alguien que tiene cierto contacto con la realidad y que libra batallas en muchos frentes. Creo que las batallas más importantes están realmente dentro de Estados Unidos, con su propio estado profundo. Y aún así, sabes, es una opción mucho mejor que la continuación de la anterior administración demócrata. Entonces, ¿por qué no podríamos imaginar un desarrollo similar en Francia dentro de un año y medio o en otros países? Así que sigo creyendo que la democracia realmente podrá ofrecer una solución a esta locura. Pero cuanto más tiempo lleve, más doloroso y costoso será para nosotros. Eso es evidente. Este es el problema. Cada vez que se infunde ideología o moralidad en la política, también tiene el efecto de hacer que todo sea blanco o negro. En primer lugar, distrae del interés nacional, porque si algo no se ajusta, básicamente no puedes perseguirlo. Quiero decir, veo a los alemanes diciendo, bueno, si quieren salvar su economía, deberían conseguir acceso a energía barata. Pero eso se considera prorruso en Alemania, así que no se puede hacer. He oído lo mismo en Georgia, por cierto, donde todos reconocen que, sí, si intentamos unirnos a la OTAN, probablemente Rusia nos aplastará. Pero no pueden decir, vale, vamos a alejarnos de esto, porque eso se considera prorruso. Así que todavía tienen que decir que quieren la OTAN. Y de alguna manera obligas a la gente a ponerse en una posición en la que no pueden debatir de forma más racional las alternativas disponibles. Como has dicho, la migración creo que es otro buen ejemplo, porque tomas un tema como la migración, que tiene aspectos positivos y negativos, pero luego se reduce a que o eres tolerante o eres un intolerante. Y lo mismo ocurre con la ideología de género. O apoyas el matrimonio gay, o dices que un hombre puede tener hijos, o que una mujer tiene pene o lo que sea, y si no odias a las personas LGBT. O con la idea ecologista, la verde, ¿cómo lo llamas? Sí, la transición ecológica. O lo aceptas, o eres un negacionista del cambio climático. Y ocurre lo mismo en política exterior. O apoyas el intervencionismo humanitario, o las guerras por los derechos humanos, o no te importa el sufrimiento de otras personas. Así que acabamos en esta situación extraña, como la que tenemos en Ucrania, donde todo el mundo tiene que corear. Apoyamos a Ucrania, aunque, ya sabes, la gran mayoría de los ucranianos quiere que la guerra termine. Así que me resulta muy extraño, pero es un consenso basado en prohibir la disidencia, o al menos en avergonzarla.
Quiero decir, las técnicas que utilizan son en realidad mucho más sutiles que las técnicas empleadas por los regímenes anteriores en Europa Central. Porque, ya sabes, en los años 70 y 80 existía un control claro de la información. Había cosas que no se podían decir. Pero incluso esos regímenes se declaraban democráticos. Nunca admitirían que no lo eran. De hecho, afirmaban ser más democráticos que las sociedades occidentales. Pero no había libertad de información, ni libertad de expresión. Y los regímenes que vinieron después, que estaban en el lado opuesto, en cierta medida, sí respetaban algún tipo de libertad de expresión. Pero en los últimos, diría, 10 o 20 años, está muy vinculado con la migración, diría yo. La migración fue un motor importante de la censura en Europa Occidental. Así que el debate libre, la discusión libre, ya no eran posibles. Y empezaron, quiero decir, el Estado empezó a desarrollar todo tipo de técnicas de vigilancia, técnicas para la supresión de la libertad de expresión, con las que socavan la democracia. Aún así, siguen llamándose liberales. Lo llaman democracia liberal, olvidando que los liberales, históricamente, solían defender la libertad de expresión para todos. Ahora dicen que un verdadero liberal es alguien que en realidad suprime el discurso que consideran odioso. Y discurso de odio es para ellos cualquier discurso de cualquiera que no esté de acuerdo con ellos. Así que es una tendencia desafortunada, y yo mismo la experimenté cuando intenté realmente reformar la política exterior de derechos humanos de la República Checa, porque ya sabes, de repente me retrataron como alguien que está en contra de los derechos humanos, que es amigo de regímenes autoritarios, etcétera, etcétera. Y fue un debate que en realidad era difícil de ganar porque, quiero decir, sus altavoces son muy, muy poderosos. Así que, en este sentido, es el estado desafortunado de la democracia europea. Y podríamos llegar a la conclusión de que la democracia europea está condenada, cosa que todavía espero que no sea así. Pero si no está condenado, entonces hay que luchar por ello. Creo que merece la pena luchar un poco. Hablo de una lucha pacífica, una lucha democrática, simplemente para preservar, quiero decir, las libertades que esperamos tener y que tuvimos durante un tiempo. Quiero decir, todavía recuerdo los años 90, cuando había significativamente más libertad en mi sociedad que la que hay hoy. Y cuando mirábamos a los países occidentales, veíamos modelos de sociedades que funcionaban, no perfectamente, pero sí de una manera que valía la pena emular. Ahora, cuando miro a los países occidentales, lo único que pienso es que no quiero que mi país se parezca a ellos. Pero sí. Sí, uno llega a percibir cierta decadencia. Bueno, me he dado cuenta aquí. Volví a casa después de 20 años y no reconozco el lugar en absoluto. Pero es interesante. Escuché este enfoque académico que señala que, ya sabes, a veces, a través de la globalización, o en épocas en las que la sociedad prospera, la democracia liberal tiende a funcionar mejor porque cuentas con apoyo democrático para estos ideales liberales. Pero luego, con el tiempo, empiezan a desmoronarse. Así que acabas, por un lado, con quienes quieren mantener vivos estos ideales sin apoyo popular. Son como liberales no democráticos. Y luego tienes a los demócratas y liberales, que serían, en efecto, los Orbán, que cuestionan gran parte de este idealismo liberal que la UE está promoviendo. Pero al menos, él cuenta con apoyo democrático. Me preguntaba, ¿cuánto tiempo puede continuar esto? Porque, como puedes ver ahora, muchas de las personas con apoyo democrático están siendo apartadas de la contienda porque no se ajustan a la ideología. Así que, en Francia, se deshicieron de Le Pen. En Alemania están hablando de prohibir a AfD, que ahora es el partido político con mayor apoyo. Rumanía, por supuesto, simplemente cancela las elecciones. Y sé que en Hungría dicen que la UPR está contemplando quizá quitarles del poder. Probablemente viste en Eslovaquia, cuando dispararon a Fico,
que las reacciones de los medios en toda Europa fueron que básicamente se lo había buscado. Sabes, es un putinista. Esto es muy extraño, ya sabes, como una forma de decir que no es legítimo. No estoy diciendo que haya alguna conspiración detrás de esto, solo digo que se le considera casi ilegítimo. Mientras tanto, los líderes legítimos son aquellos que se adhieren a esta ideología. Así que son Macron, Starmer, Merz. No tienen ningún apoyo popular, así que no cuentan con el mandato democrático necesario, pero tienen los compromisos ideológicos, que es otra fuente de legitimación. Es realmente esta separación del liberalismo respecto a la democracia. Ese es un desarrollo muy importante de los últimos, de nuevo, 20 o 30 años. Probablemente comenzó antes en algunos países. Y ya sabes, también es para muchos de nosotros una cuestión de elección. Elegir de qué lado estás, si estás del lado de la democracia o del lado del liberalismo. Para mí, el liberalismo es solo uno de los ideales, que tiene ciertos méritos, especialmente algunos méritos históricos, pero que quedó desacreditado en los últimos 20 o 30 años porque se volvió en contra de la democracia. De nuevo, en Europa Central tenemos la misma experiencia con el socialismo. Quiero decir, el socialismo es una gran idea, una idea realmente grande. Y creo que todavía hay muchas cosas importantes que fueron reivindicadas, que fueron luchadas por los primeros socialistas y que siguen siendo en cierta medida válidas, como la democracia económica, algún tipo de igualdad razonable. No me refiero a una igualdad total, sino a una igualdad razonable en la sociedad. Estas son ideas socialistas importantes, pero ya sabes, en nuestra experiencia del siglo XX, fue el socialismo el que se volvió en contra de la democracia. Fue el modelo sueco de socialismo, y eso en realidad contribuyó a su descrédito. Así que hoy en Chequia es casi imposible hablar del socialismo de manera positiva. El socialismo se refiere al régimen anterior. En mi opinión, el materialismo tiene el mismo tipo de destino, porque el hecho de que el liberalismo era bueno contra la democracia, equivale a su crédito. Así en cualquier estamos halbart y wartnes before regímenes. Chao, yo sostendría que es peor luchar diciendo que estos regímenes son democráticos cuando en realidad no lo son. Que no se trata de regímenes de algunos dictadores ilustrados que pueden serlo al principio, pero que acaban volviéndose locos tras unos años de gobierno, como suele ocurrir. Pero es un escenario real. Es un escenario real, porque vemos, en realidad, que si desacreditas estas mismas ideas de libertad y libertad de expresión y las asocias con malos liberales, que en realidad hicieron tantas cosas malas, entonces el futuro puede ser bastante peligroso. De nuevo, como ocurre con los derechos humanos. Los derechos humanos empiezan siendo una buena idea. De hecho, es difícil decir que sea una idea horrible. Pero en manos de los responsables de la política exterior de Estados Unidos, en Praga, pero también en Estocolmo y en el Reino Unido, se convirtieron en una herramienta cínica de poder político, que hoy en día, en realidad, en el escenario internacional, no tiene ninguna validez, porque se percibe como un medio de injerencia occidental. Y lamentablemente, no es más que una herramienta de injerencia occidental, porque quienes realmente quisieran proteger los derechos humanos utilizarían métodos diferentes a este tipo de prédica, que solo les proporciona una mayor autosatisfacción. Bueno, en realidad, hace 200 años estaba John Stuart Mill. Él también defendía ese argumento, porque en ese momento decía que la democracia era algo bueno, porque daba más apoyo a los ideales liberales para desafiar la Inglaterra victoriana guiada por la tradición. Pero la idea era que, según él, en el futuro, si el apoyo público se alejaba de estos principios o ideales liberales, entonces, ¿qué se debía hacer? ¿Seguir los principios liberales o seguir la democracia? Y él decía que en ese caso era mejor que las élites liberales tomaran el control,
porque la democracia es un medio para un fin, en su opinión, lo cual es una idea un poco inquietante de plantear. Y así es como me siento yo, donde estamos hoy, con élites liberales que parecen saber un poco más que nosotros y que tienen que apartar un poco al pueblo. Pero al principio mencionaste el tema de la sociedad civil y las ONG. Bueno, en mi opinión, parece que están prácticamente secuestrando la sociedad civil. Así que sí, mi última pregunta iba a ser sobre cómo ves este aspecto. Porque toda democracia requiere, bueno, no puede ser solo que la gente vote. Esa no puede ser la única forma de participación en el gobierno. Tiene que haber otros ámbitos de la sociedad civil donde la gente pueda aportar. Pero en los últimos años se ha producido este desarrollo en el que la sociedad civil está siendo reemplazada, o se supone que está representada, por las llamadas organizaciones no gubernamentales. Pero vemos que estas llamadas organizaciones no gubernamentales son cada vez más gubernamentales en realidad. Están financiadas por gobiernos, dirigidas por personas vinculadas a gobiernos, y no solo a nivel nacional, también actúan en el extranjero. Mevra, ¿cómo es tu right? Sabes, es como quiero decir, la sociedad civil es una gran idea. Y sigo creyendo que la sociedad civil es muy importante. Pero yo distinguiría claramente la sociedad civil de las ONG. Porque hoy en día, cuando se habla de sociedad civil, a menudo se piensa en las ONG. Pero en realidad no tiene nada que ver con la sociedad civil. La sociedad civil se basa en la actividad voluntaria de las personas. Así que tienes tu profesión y después de tu trabajo, dedicas varias horas cada día o cada semana a una labor que es para la sociedad. Puede ser en una iglesia, en una organización benéfica o en cualquier otra cosa. Ahora, lo que vemos como ONG es en realidad una nueva clase de profesionales. Estas personas son profesionales. Y estos profesionales, como bien has señalado, están financiados ya sea por gobiernos, por oligarcas o por autoridades supranacionales. En Europa, por supuesto, tenemos la Comisión Europea, que es un importante proveedor de fondos para las ONG. ¿Qué tipo de fondos se proporcionan o qué tipo de organizaciones se apoyan? Por supuesto, las organizaciones que se espera que difundan la ideología, que es la ideología de Bruselas. Si recibes apoyo de un oligarca, de nuevo, sobre cómo organizarse la sociedad, y tienen sus propias ONG para diferentes ideas. Lo mismo ocurre con la financiación gubernamental. Para que una democracia funcione, se necesita una sociedad civil, pero no se necesitan ONG, porque las ONG en realidad se han convertido en herramientas para preservar el actual sistema liberal y democrático. Y, por supuesto, las personas que realmente participan en actividades de ONG suelen ser personas que se atribuyen a sí mismas un cierto monopolio moral, porque se ven a sí mismas como portadoras de alguna verdad última que les ha sido revelada. Y de hecho, utilizan los fondos que reciben de estas fuentes afines para promover estas cosas, a menudo a pesar de, o en contra de, la voluntad de políticos elegidos democráticamente. Así que, de nuevo, especialmente en el ámbito de los derechos humanos, existe una de los derechos humanos de la que muchas ONG se benefician. Aquí en Chequia, sabes, en realidad tenemos una ONG que es una ONG enorme. Se llama People in Need. Tiene un presupuesto que es comparable al presupuesto del Servicio de Contrainteligencia checo, casi comparable al presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores checo. La mayor parte de su presupuesto proviene de Bruselas o de Estados Unidos, y una parte también del gobierno checo. Y tienen su propia agenda ideológica, que en el ámbito de los derechos humanos es claramente neoconservadora. Para mí esto no es un producto de la sociedad civil, en absoluto. Es simplemente otro actor. Es solo un grupo de presión. Así que veo a las ONG actuales en la misma categoría que otros grupos de presión, como los lobbies empresariales.
Así que sí, forman parte de este intercambio democrático, pero difícilmente pueden reclamar una superioridad moral. Son simplemente otro tipo de profesionales que tienen su propia agenda. Esta agenda a menudo no es compartida por la mayoría de la sociedad, por la mayoría social, y de hecho intentan imponerla a la sociedad a pesar de los deseos de esta. Utilizan argumentos morales para chantajear a otros, como hablar de derechos humanos u otros temas. Así que, ya sabes, si todavía se mantiene en el ámbito nacional, si tienes gente local que lo apoya, entonces puedes decir, vale, es parte de la sociedad, parte de la expresión democrática, así que es parte del juego. En países pequeños, como la mayoría de los países de Europa Central, surge el problema de que muchas de estas ONG, especialmente las grandes, están financiadas desde el extranjero. Están financiados por Bruselas, están financiados por estadounidenses, por el National Endowment for Democracy, por Soros, por otros. Y eso significa que tu democracia está entonces moldeada por estas fuerzas externas. Así que siempre apoyo a cualquiera que intente imponer algún tipo de claridad legal sobre la financiación de estas ONG, como hicieron los georgianos el año pasado. Y de hecho, recibieron mucho odio en Bruselas, como están intentando hacer los húngaros, como les gustaría hacer a los eslovacos. Hay algunos partidos checos que ahora querrían realmente introducir esta ley para aportar más transparencia a la financiación de las ONG. Así que sí, las ONG forman parte del juego, pero deben ser controladas para seguir siendo útiles, porque pueden ser útiles, a menos que realmente excedan o crucen ciertos límites. Mencionaste el National Endowment for Democracy. Este es un caso interesante porque toda la evidencia o información al respecto está bastante disponible. Fue creado en 1983 por el director de la CIA Reagan, con el propósito explícito de ganar influencia en la sociedad civil de Europa del Este. Desde entonces, también se ha convertido en un instrumento más amplio para secuestrar o representar a la sociedad civil en otros países. Recientemente estuve en Georgia con Jack Matlock y otros, y la cantidad de ONG allí es realmente asombrosa. Todas están financiadas desde el extranjero, y todas afirman que son ellas las que realmente representan a los georgianos. Independientemente del resultado electoral o de lo que vote la gente, ellos son los verdaderos, ya sabes, y si se les ignora, pueden organizar protestas. Y estos son, de nuevo aparentemente, los verdaderos georgianos. Incluso en esta conferencia el primer ministro asistió, y ya sabes, él vio esto como un intento de derrocar al gobierno, de usar Georgia como una herramienta en la guerra contra Rusia. Y es algo, sí, fascinante. De hecho, también los tenemos en este país. Están financiando una de nuestras ONG, el Comité Helsinki Noruego. Así que están financiados por nuestro gobierno, el gobierno estadounidense, el National Endowment for Democracy, que es como una tapadera de la CIA, y Soros. Y es bastante fascinante porque soy bastante crítico con el papel de las ONG, y ellos responden diciendo que, bueno, somos una institución democrática. Así que envían cartas a mi universidad para que me despidan. Cancelan mis charlas cuando hablo por el país. Es increíble, realmente es increíble. De hecho, escuché sobre tus encuentros con el Comité de Helsinki. Una vez más, el Comité de Helsinki es una idea tan noble. La idea de Helsinki de los años 70. Me encantan los acuerdos de Helsinki de 1975. Para mí, it's una refsi cómo podemos timbre ropas. Ya sabes, para ahí. Es una idea noble, ¿sabes? Pero en el sistema actual, si quieres la paz, entonces te menosprecian como si fueras un belicista. Si quieres una verdadera dignidad humana, entonces eres no sé qué. Tienen todo tipo de etiquetas. Y es una auténtica industria. Es una auténtica industria. Y en países pequeños como Georgia, pero incluso en Chequia, ni siquiera hablaré de Moldavia, son muy, muy poderosos. Son muy poderosos. Y merece la pena resistirles.
Y por eso, de hecho, siempre apoyo a personas como Fico en Eslovaquia u Orbán en Hungría, porque en realidad son lo suficientemente valientes como para desafiarles y luchar contra ellos. No siempre ganan, pero al menos son capaces de mover, yo diría, el ámbito de la democracia unos pasos hacia adelante frente a estos activistas liberales que no tienen nada que ver con la democracia. Estoy de acuerdo. Además, hoy en día, cuando hay consenso, y para ser sincero, creo que hay un poco demasiada solidaridad, necesitamos voces que compitan y disientan. Creo que eso sería saludable. Así que, en fin, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que nos hemos pasado un poco del tiempo previsto. Así que sí, gracias. Aprecio tanto tu perspectiva académica sobre este tema, como tu experiencia como profesional, que realmente estuvo en la cúpula del gobierno checo y vio estas cosas de primera mano. Es fascinante. Ahora soy un marginado público aquí, solo para que quede claro, para que nuestros espectadores estén informados. Ya no formo parte del gobierno, y en cierto modo soy tan marginado como tú en Noruega. Así que haces un gran trabajo. Muchas gracias por invitarme. Gracias.